Seguimos en esta edición del Ford Summit CEO. Ahora estamos con Daniel Herrero, presidente de Toyota en la Argentina. Hola Daniel, buenos días. Buen día Alex. La verdad un placer estar con vos acá. La verdad que hace un año nos encontramos con Daniel ya en la cuarentena profunda, en la primera edición del Ford Summit CEO, con los primeros aprendizajes que tenía Toyota en ese momento tan particular. A un año y 3 meses, ¿cuál rescatás que ha sido el mayor aprendizaje que viviste? Porque al principio, bueno, habían pasado 2 o 3 meses y fue la implementación, los reflejos. Ahora que pasó un año y 3 meses, ¿qué balance haces de como el mayor aprendizaje de la pandemia? La verdad que lo más difícil, como dijimos en ese momento, ¿no? Para alguien que tenía que tomar decisiones, era la decisión de salud y economía, que eran antagónicas, entonces uno tenía que hacer producción con salud. Y creo que si me queda un aprendizaje, el diálogo, la comunicación y el trabajar en conjunto, ¿no? Y cuando digo trabajar en conjunto estoy hablando gobierno, sindicato, empleados y empresas, es lo que nos ha hecho más fuerte. Entonces creo que es un ejemplo que sirve hasta, te diría, para la Argentina, ¿no? Porque dialogando nos fue bien, aún en la adversidad. Y no lo hablo desde la retórica, sino que hoy, en este segundo año de pandemia, toda la cadena de valor de Toyota sigue trabajando para batir el récord de producción histórico en un año de pandemia. Entonces, creo que eso nos enseña. Trabajar en conjunto ante la adversidad nos hace más fuertes. Toyota también fue un modelo para seguir con el tema testeos en las compañías. Fue increíble cómo Toyota fue, la curva de los testeos en Toyota era bastante similar a la que se hacía a nivel nacional. ¿Cómo está la situación hoy? Después de aquel pico de Semana Santa, ¿cómo está la situación hoy en los testeos en la planta? Y hoy seguimos haciendo los mismos testeos, te diría, vamos a ponerlo numéricamente, en el momento mejor de la pandemia nosotros teníamos un promedio de 10 contagios diarios, estamos hablando más o menos un 50% asintomático, 50% con síntomas. ¿Sobre cuánto? Nosotros tenemos 6.500 personas, ¿sí? Cuando fue lo de Semana Santa nos fuimos a un pico de 44, eso nos complicó muchísimo y hasta tuvimos que parar. Y hoy estamos en contagios de alrededor de 16, 17, con una tendencia estable. Lamentablemente todavía no estamos viendo una baja, estamos en una situación complicada de invierno y bueno, lo que hicimos fue adaptarnos a eso. El punto positivo es que los protocolos de la planta funcionaron, porque estimamos que de todos los contagios que hemos tenido desde que arrancó la pandemia hasta ahora, solamente 50 han sido sospechosos de ser contactos estrechos adentro de la planta. Entonces quiere decir que uno puede pensar que con protocolos estrictos, hasta que llegue el proceso final de vacunación, podemos transitar y seguir produciendo. ¿Y ese índice de 16 diarios es similar al de octubre del año pasado, quizás? Más o menos así, sí. Que sería en realidad algo estacional, porque los de octubre del año pasado en realidad hubieran correspondido al invierno, ¿no? Lo que pasa es que se postergaron por el encierro, probablemente. Exactamente, sí. Entonces creo que estamos en una situación, digamos, si bien no nos gusta, es alta, pero nos permite funcionar en el límite y estamos esperando que empiece a bajar, ¿no? Recién mencionaste que están haciendo todo lo posible para batir récord de producción histórico en la Argentina en un año de pandemia. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llega? Hay una demanda, ¿cómo se llega a esto en un contexto recesivo también, ¿no? En un momento de la economía complicado, sin embargo, bueno, gran parte, más de la mitad, o la mitad, ¿qué porcentaje se exporta hoy? El 80%. El 80%. Y que representa la mitad de los autos de la Argentina. Sí, el tema es, hay un cambio de patrones de consumo. Nosotros esperamos fabricar alrededor de 143.000, 144.000 unidades este año. El 80% va afuera. Y afortunadamente en el caso nuestro, en el segmento de las pick-up, además de esos cambios de consumo, vemos que el tema agricultura, el tema minería y petróleo está muy fuerte en toda Latinoamérica. Entonces hay una demanda insatisfecha para todos los fabricantes de pick-up y creo que hay que trabajar
no solo para satisfacer esa demanda, sino entender que la base de ese récord que podamos hacer ahora va a implicar poder ir a pedir la mano para ampliarnos para adelante. Entonces creo que es lo que hay que pensar y hay que trabajar para eso, y es la decisión difícil, ¿no? Uno tiene que ver lo urgente, sin ninguna duda, pero nunca olvidarse de lo importante que es el largo plazo sustentable de la compañía en donde uno está. Bueno, de esto Toyota tiene amplia experiencia, ¿no? Esto lo hemos hablado siempre en la planificación a largo plazo, pase lo que pase, incluso en la Argentina. Daniel, cuando decís, nos gustaría incluso ver si podemos ir a pedir para ampliarnos, ¿qué te imaginás? ¿Qué imaginás en un mundo sin pandemia? Ese proceso de expansión de Toyota, ¿cómo lo ves viable? ¿Lo ves posible? Sí, yo creo totalmente. La Argentina, desde el punto de vista automotriz, tiene una viabilidad. Voy al ejemplo de Toyota, una camioneta Hilux fabricada en la Argentina, hoy es igual de competitiva que una camioneta Hilux fabricada en Tailandia en cualquier destino de Latinoamérica. Entonces quiere decir que el potencial lo tenemos. Sabemos sí que la industria automotriz va a tener en los próximos 5 años o 10 años cambios mucho más fuertes de los que tuvo en los últimos 100, ¿no? Y cuando uno dice cambio de los últimos 100, preguntémosles a los americanos que en el principio de siglo cambiaron 15 millones de caballos por 15 millones de autos. Entonces, conectividad, electrificación son procesos irreversibles que vienen, y la Argentina tiene un canal en esa transformación si nosotros nos adaptamos y seguimos ese proceso con toda la cadena de valor. Por eso es importante tener el volumen y seguir el proceso tecnológico. Va a ser el puntapié para poder conseguir, ¿qué sería? ¿La confianza? Sí, yo creo que sí. La confianza de Japón en la Argentina, y en la región. Yo creo que sí. La confianza construye muchísimas cosas, es lo que hablé antes, ¿no? Esa confianza mutua que tenemos con el sindicato, con los empleados, han permitido que estemos hoy desafiando y querer batir récord de producción, y creo que eso es lo que viene hacia adelante, el confiar en la Argentina, que tiene un potencial como polo productivo de la industria automotriz y capaz de seguir ese proceso de innovación tecnológica. Habla de que la confianza mutua construye y te lleva hacia adelante de manera sustentable. La pregunta quizás resulte incómoda, pero es una pregunta obligada, es ¿por qué Toyota puede o pudo en 10 años generar confianza, atravesar las distintas crisis económicas que sufrió la industria automotriz, no solo el país y la industria automotriz en particular? ¿Por qué Toyota puede y las demás compañías no? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que hay que...? Digo, este es un encuentro de CEOs. Hay otros CEOs viéndonos, aparte de la audiencia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el factor Toyota que lo hace posible en un país donde por momentos hay desánimo y nada pareciera ser posible? Bueno, ahí es importante lo que decís vos, ¿no? Uno siempre tiene que estar motivando el proyecto, ¿no? Hay que poner un sueño y después levantarse a la mañana siguiente para empezar a trabajar para ese sueño. Y a veces yo digo, bueno, uno tiene que crear el monstruo y después el monstruo come solo, ¿no? El resto lo alimenta, nunca sabés si es por miedo a que se los coma o por convencimiento, pero el monstruo crece. Y lo hablamos mucho con Piñanelli del sindicato, y los temas que uno puede decir que construyeron esta relación, uno es el de confianza mutua, ¿sí? Creemos, todos los que estamos adentro de este proyecto, nos creemos entre todos. Y el siguiente punto, que es un tema derivado de Japón, Japón tiene una visión de largo plazo, que para el argentino, por sus circunstancias y sus crisis históricas, nos hace difícil pensar tanto en el largo plazo. Y cuando uno piensa en el largo plazo, es como que uno no está nunca ni tan triste ni tan contento, pero siempre esperanzado en que va a ser algo adelante. Entonces creo que esas son las grandes virtudes que ha tenido el proyecto de Toyota, más allá de un equipo de trabajo que creyó en el proyecto y que lo defiende, ¿no? Entonces, cuando uno habla en Toyota de quién es tu competidor, y honestamente no es ni General Motors, ni Volkswagen, ni Ford o Renault, es nuestra fábrica
de Toyota Hilux en Tailandia. Entonces nos pusimos todas las camisetas y el enemigo común a batir es Toyota de Tailandia. Y eso creo que nos ha identificado, nos da un sentido de pertenencia y después obvio, ¿no? Cuando los resultados se van cumpliendo, cuando uno ve que el proyecto ha sido sustentable y que sigue creciendo a pesar de las circunstancias de afuera, como que el orgullo interno te dice y la tengo que defender, no importa lo que pase. Y esa construcción de confianza con el sindicato como principal, quizás esto lo digo yo, no lo decís vos, pero digamos, quizás como un obstáculo en otras industrias para poder sellar esa confianza y poder avanzar. ¿A qué se debe? ¿Por qué este sindicato sí y otros no? O sea, bueno, ahí es difícil de contestar. En el caso de SMATA nosotros encontramos una contrapartida muy valedera y a veces hasta contracultural puede ser calificado lo que hicimos porque abrimos un diálogo totalmente transparente y que es difícil de decir entre una empresa y un sindicato, pero creo que es el camino. Te doy un ejemplo de estos días, cuando vimos el tema de la demanda y ese desafío de ir y por ese récord de producción, acordamos con el sindicato y con la gente no tener las vacaciones de julio porque había clientes de toda Latinoamérica que estaban esperando una Hilux. Entonces creo que eso es la fortaleza que tiene un equipo que trabaja con un sueño común y que todos sabemos que somos todos responsables de ese sueño. Sí hay que motivarlos, uno tiene que tener el horizonte claro de largo plazo y es difícil, ¿no? Si uno piensa hace 10 años cuando le dije al director de planta que le tenía que contar al del sindicato cuáles eran todos sus proyectos o que la ergonomía la iba a manejar alguien del sindicato porque era el que más sabía, o cuando le dije a la gente del sindicato que el médico que sabía si estaba enfermo o no era el de planta y no el del sindicato, eran cosas bastante difíciles, pero hoy después de lo actuado creo que funcionó y creo que hay que tratar de replicarlo en otro lado. ¿Cuánto bajó el ausentismo con ese cambio? Y hoy nosotros estamos en un ausentismo que es menor al 3% y el promedio de eficiencia de producción de la planta es arriba del 95%, con lo cual estamos en estándares que hasta superan muchas plantas del mundo. ¿Crees que es un déficit de los empresarios no poder tener esa mirada japonesa del largo plazo que pueda permitir tener planes más estables? En la Argentina pareciera que hay que aprovechar las grandes oportunidades de las grandes subas y después cerrar, suspender o achicarse al máximo cuando vienen las crisis, que es lo que ha pasado en la industria automotriz también en algún momento. En cambio, Toyota parecía perderse los grandes boom, pero tampoco sufrir en las grandes debacles. ¿Esto es un poco así? Sí, yo creo, ahí yo me siento afortunado. Japón es un país que tiene un aprecio y una admiración por la Argentina muy, muy grande y que confían, en algunos momentos hago el chiste, hasta más que nosotros, ¿no? Y nos ven con mucho potencial de futuro, en términos de alimentos o mismo si vamos a este proceso nuevo de electrificación y carbono neutral, el triángulo de litio está entre Argentina, Chile y Bolivia. Y entonces tienen un pensamiento muy bueno hacia la Argentina y además creen en el largo plazo y la sustentabilidad. Entonces no se desesperan por ese resultado del momento, sino que están más pendientes de que esa empresa crezca de manera sólida con la comunidad en donde interactúa en los próximos 20 años. Y creo que esa es una espalda que a lo mejor no todos la tienen, o un industrial o una pyme de la Argentina es muy difícil que tenga las espaldas que tengo yo cuando de Japón te dicen, no, sí, dale, listo, o le cuento a todos, ¿no? A veces es divertido decirle que hoy nosotros estamos discutiendo qué auto vamos a hacer en la Argentina en el 2025. Entonces, uno tiene para transmitirle a su equipo de trabajo hasta los planes que ya estamos pensando en el 2025. Entonces, es como que te da una tranquilidad, una espalda que no todo el mundo la tiene y
que yo tuve la fortuna de tenerla. Claro, el déficit de los empresarios argentinos en ese caso sería no tener esa espalda, los que no la tienen. Pero ¿en 2025 van a fabricar el primer auto eléctrico? No, yo creo que eso se va a dar antes, ¿Sí? Pero por ejemplo, lo que hablaba del tema de 2025, nosotros a través del equipo de competición de Gazoo Racing somos los que diseñamos globalmente la Hilux de Gazoo Racing, y en ese proceso de modelos ya estamos trabajando en ese modelo deportivo del 2025 que va a ser hecho con ingeniería argentina. Entonces, cuando alguien dice se puede, y sí, se puede. El tema es que hay que trabajar para hacerlo. Daniel, siempre que tenemos estas charlas, a mí me sorprende ese aplomo y esa distancia de la coyuntura, pero tengo que preguntarte, en tu vida cotidiana, ¿cómo haces para que no te impacte tanto la coyuntura o te impacta y después lo disimulás? ¿Cómo es tu herramienta personal para que todo ese ruido no te invada en tu foco cotidiano? No, indudablemente que te impacta, y a veces uno tiene que asumir las posiciones hasta te diría de traductor inteligente con Japón, ¿no? Entonces uno tiene que ir midiendo cómo vos sos ese colchón de absorción entre el pensamiento de largo plazo de un japonés. Antes de venir acá hablábamos con Pilar y Florencia de que los japoneses siguen sin entender la inflación o el tipo de cambio en la Argentina. Entonces, ¿cómo le explicás esas variaciones del día a día o las subidas o la brecha a alguien que tiene un tipo de cambio fijo o que no tiene inflación? Entonces, esas coyunturas uno tiene que llevarlas adelante y te pegan. Te piden que hagas el plan de negocios poniendo peso estable e inflación cero para entender el volumen. Exactamente. Y uno tiene que también decidir qué lío se va a arreglar uno solo acá con su equipo y qué lío uno va a transmitir para que lo veas, ¿viste? Con tu casa matriz. Es como que uno tiene que absorber responsabilidades y obviamente no transmitirlas o no dárselas al equipo. Ser un traductor inteligente de puertas al exterior y también de puertas para adentro. Sí, sí. Y es más, vamos a una divertida de lo que es la prensa, ¿no? Japón no tiene corresponsales en la Argentina, o sea que las noticias que le llegan a Japón son de un corresponsal brasilero o americano. Así que uno acá tiene que estar atento, decir, a ver, ¿cómo van a explicar hoy este salto de la brecha? Entonces uno tiene que anticiparse y dar una explicación de lo que realmente está pasando. ¿Cómo les explicás a Argentina? ¿Cómo les explicás qué inflación calculan este año para Argentina? No, puedes estar cercano al 40% y en realidad lo que tenés que explicar es decir, ¿se puede hacer negocios en la Argentina? Sí. ¿Se puede ganar plata en la Argentina? Sí. ¿La Argentina es sustentable en el largo plazo? Sí. El único tema es que lo vas a tener que hacer distinto de lo que lo haces en cualquier otro país del mundo. ¿No hay ningún país de todos donde opere Toyota que tenga los saltos de la Argentina? ¿Crees que es el país más difícil de todos los donde está Toyota? Sí, creo que es un país difícil, que tiene sus complicaciones, pero también da sus satisfacciones. Si uno mira después de Japón, nosotros terminamos de crear el Club Toyota esta semana. Argentina es el que tiene el índice de fidelidad más alto después de Japón en sus clientes. Y para un japonés, la fidelidad de un cliente es una cuestión de honor. Y es una satisfacción que hasta en algún momento se ponen celosos de que la Argentina tenga una fidelidad casi similar a la de Japón, pero creo que son los puntos positivos que nosotros tenemos. O lo mismo que si uno habla de un operario de Argentina, y sí, podemos tener alguna complicación en el trabajo estandarizado, pero la creatividad que tiene el operario argentino no la tiene nadie en ninguna planta del mundo. Si uno habla del tema de sistemas de sugerencias, nosotros estamos hablando que en nuestra planta tenemos prácticamente una sugerencia de mejora implementada por mes por empleado. Entonces, eso es algo que habla de la capacidad y la creatividad que tiene la Argentina. Daniel, este año hay elecciones y más allá del resultado y tal, la pregunta es, ya desde hace
10 años o por ahí muchísimos más y décadas, pero ahora se ve de nuevo, se expone desde la política o desde el discurso la confrontación entre dos modelos de país completamente diferentes. ¿Vos ves así, ves que son realmente completamente distintos o que esa diferencia es más retórica y que debería haber o se deberían encontrar más puntos de encuentro entre esas dos visiones que de por sí parecen bastante antagónicas, ¿no? Yo te contestaría con el ejemplo, ¿no? Siempre que la Argentina le dialogó, le fue bien. Y si uno habla lo que ha sido la experiencia de Toyota dialogando con sindicato y gobierno, el resultado es fantástico. Yo arranqué en esta compañía en el año 99 y éramos 600 personas tratando de hacer 10.000 camionetas. Y hoy, efecto de ese diálogo, de ese entendimiento y como digo yo, ceder para crecer, hoy somos una compañía que tiene 6.500 personas, que quiere desafiar su récord de producción para seguir ampliándose, hacer 140.000 unidades y nos convertimos en el exportador número uno, el productor número uno, y lo que es más importante, siendo competitivos y no por ninguna ventaja, digamos, externa a lo que es la producción del vehículo. Entonces creo que hoy y más en la pandemia la Argentina necesita dialogar y pensar en qué Argentina queremos para adelante. Entonces yo creo que si realmente sos argentino tenés que olvidarte de todo y empezar a charlar por el futuro. Daniel, en estos 10 años, este último año, ¿fue el más difícil que tuviste como CEO de la compañía? Sí, fue muy, muy difícil porque uno se da cuenta que en la compañía, en una situación difícil como esta, uno tiene que trascender al objetivo puro de la compañía. Entonces uno tiene que ver qué es lo que hacía en la planta, en tu proyecto, cómo lo manejabas, pero también tener un poquito un ojo puesto y una mano en qué le pasaba a tu cadena de valor y por supuesto qué le pasaba a las comunidades en donde vos estabas interactuando, ¿no? Y cuando digo esto desde el punto de vista de contención social, desde el punto de vista de ayuda, desde el punto de vista de lo que le puede faltar al hospital de tu zona. Entonces creo que trascendimos un poquito y a veces es difícil poder solucionarle la vida a todos, ¿no? Pero tenemos que tratar de hacerlo. Daniel, ¿crees que si tuvieras a tu derecha a Cristina Fernández y al presidente Alberto Fernández y acá a tu izquierda a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta, vos crees que como interlocutor podrías lograr que ahí hubiera un diálogo entre ellos? Los invitaría a charlar. Yo creo que en el fondo, y replico con el ejemplo, si uno mira el sindicato y mira la empresa, en el fondo los dos buscan lo mismo, generar trabajo y crecer. Entonces el tema es cómo dialogás y de los dos lados se cede un poquito para ir hacia lo que buscás. Entonces una de las primeras charlas con Piñanelli hace unos cuantos años fue: queremos hacer una distribuidora de Toyota de 500 personas o hacer una planta monstruo piloto de 5.000. Y nos fuimos de largo, hoy tenemos 6.500 y creo que vamos a seguir incorporando más. Entonces creo que ese es el gran tema, dialogar, tenerse confianza y pensar que la Argentina, yo estoy seguro de que tiene futuro. El diálogo como motor de desarrollo y como motor de esperanza en momentos siempre complejos. Un placer, Daniel Herrero, presidente de Toyota, en esta charla con Forbes Argentina. Siempre es un placer estar acá, así que seguiremos charlando juntos y de vuelta. Tenemos expectativas de futuro y seguiremos trabajando. Siempre alentador encontrar esperanza en momentos complejos. Los invito, no se vayan, que tenemos el próximo panel.